damos inicio a esta sesión con J.R.R. Tolkien. Y como introducción, primero que todo, ciertos detalles de su obra y de por qué vamos a identificar brujería, hechicería, magia dentro de la misma. Una es que la trilogía del anillo, o El Señor de los Anillos, es en realidad un solo libro, escrito, ya veremos cuándo, años después de que se escribiera El Hobbit y en una época totalmente diferente. Tomó 16, casi 17 años escribir El Señor de los Anillos. Primero que todo, que El Hobbit pertenece a la época de la Primera Guerra Mundial, la experiencia de J.R.R. Tolkien en las barbaridades y las atrocidades cometidas durante esa guerra. Da igual el bando, sucedió lo que sucedió, la batalla de Somme específicamente, donde él participó, y en este caso, y que El Señor de los Anillos además es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, otras barbaridades y otro tipo de cosas. Veremos por qué utiliza el brujería y magia en este caso, no utiliza la palabra hechicería en inglés, por qué lo hace. Esta Segunda Guerra Mundial que ayudó a Christopher Tolkien, su hijo mayor, que es el que continúa con el Silmarillion. Quienes conozcan más de la obra de Tolkien se acordarán del Silmarillion. Eso sí que es realmente mágico, tremendo, porque habla de la creación del mundo, el mito de la creación del mundo según Tolkien, y de cómo la magia, vamos a decir, la magia de estos Eldar que se llamaban, ¿no? Son los que crean el mundo a través de la música y del ritmo. Hay algunas personas que, bueno, que también les atrae mucho el hecho de que la Tierra Media, según el universo de Tolkien, era plana, no era una esfera. Que las águilas, eso que lo veremos más adelante, las águilas eran una raza separada de la Tierra Media, y que las montañas en Titán, en la luna, esa es otra curiosidad sobre la obra de Tolkien, las montañas en la luna de Saturno llamada Titán son tolkienianas. Todas tienen nombres derivados de la novela. No sé si sabíais eso. En la luna de Saturno, NASA pues se encargó de ponerle los nombres de la novela. ¿Ven? Una de las cosas, y aquí fijaos cómo esto ya inmediatamente, esta frase de John Emmerich Edward Tolbert Acton, o el primer barón de Acton, ya tiene que ver mucho con el empleo de estos conceptos llamados brujería, magia, hechicería, etc. Dice: el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Tolkien leyó mucho y estudió mucho a este señor. Estamos hablando finales del siglo XIX en este caso. Le leyó. Y es algo que ciertamente él plasma en su novela. No obstante, debido a la sucesión histórica que vamos a ver ahora, Tolkien lo que hace es más bien esto. Esta frase, que es muy antigua, yo se la he atribuido a Confucio, pero hay más autores, incluso occidentales, que la han dicho. Dale poder a un hombre o a una persona. Dale poder a una persona y te mostrará quién es. Ojo. Muy bien. Entonces, un poco de su biografía. De origen británico, por supuesto. Nacido en una familia bastante acomodada. Podemos ver ahí también una foto que eran otros tiempos también, y tenía que ver mucho con cuestiones de la servidumbre, e incluso en algunas partes del mundo donde todavía, aunque ya se había extinguido, el Imperio Británico había extinguido y había prohibido la esclavitud, pues todavía se seguían dando ese tipo de cosas. Cuestiones en las que Tolkien aprendió mucho observando, como muchos otros autores británicos que no tienen nada que ver con esta, digamos que con esta disciplina de la magia y de la brujería en la literatura. En este caso tenéis ahí una serie de libros, de obras, que realmente Tolkien llega a leer y llega a conocer. Muchas de ellas son de lo que se llaman, son obras de corte gnóstico. ¿Alguien aquí sabe qué significa esto de gnóstico? ¿No? G-N-O-S-T-I-C-O, perdón. No, sí significa sabiduría, correcto. Exactamente, por lo tanto, gnóstico tiene que ver con un movimiento cristiano y posiblemente hasta precristiano del siglo I después de Cristo, ¿no? de nuestra era,
en la que se supone que el conocimiento de las cosas y del universo no tiene que ver con el mundo que nos rodea, sino con el mundo que está dentro de nosotros mismos. Entonces, hay una obra, esas obras de corte gnóstico ahí, que es, como podéis ver ahí, el Ouroboros, que es esa figura de una serpiente que se muerde la cola. Así, habréis visto ese símbolo en algún sitio, muy utilizado, por supuesto, en cuestiones que tienen que ver con esto de magia y brujería. Malentendidas, por supuesto, ya sabemos la diferenciación, no vamos a entrar más ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, claro que sí, lo volvemos a decir sin ningún problema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mitos germánicos, en este caso, algún ejemplo de esos también es el Hafamal. Hafamal es las palabras, se traduce como las palabras del Altísimo, tiene que ver con las palabras que supuestamente o tienen que ver con la sabiduría odínica. Es un personaje que vamos a conocer un poco hoy, precisamente por lo que hace Tolkien. Digo esto como un excursus, aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Se ha dicho que Tolkien, claro, como él era a pesar de ser inglés, era un católico romano, Roman Catholic, que decimos en inglés. Era un católico y entonces, claro, él tenía diferencias de concepto con la iglesia anglicana. No son muy diferentes, pero tenía diferencias. Y se dice que él plasmó su creencia católica y cristiana, la plasmó en las novelas. Vamos a descubrir ahora que no del todo y casi que no lo hizo. Y veremos por qué, porque hay cuestiones aquí que son, digamos que éticamente son diferentes a lo que estamos acostumbrados a saber nosotros de lo que es el cristianismo o como tal. Bien, la cuestión es que aquí, por ejemplo, novelas como El Anillo de los Nibelungos, que lo veis allá a la izquierda, ¿okay? Una obra que también pues, él llega a leer y que llega a disfrutar también en forma de ópera, ya sabemos, ¿no? Wagner, que es con el contenido mágico de la obra de Wagner, pues es muy relevante en la obra de Tolkien. Y como tal, la Primera Guerra Mundial marca en el espíritu de Tolkien, en su vivencia como cristiano, como católico que es, marca, imaginemos un momento, estos son nuestros abuelos y bisabuelos míos en mi caso, que eso les marca su identidad, porque es el fin de la cristiandad. Fijaos esa palabra esa palabra que ahora mismo la usan nada más los historiadores y lo usan las personas que a lo mejor quieren tratar el tema con ironía. Decía que es un tema que se trata por historiadores o personas que lo hacen con ironía. El fin de la cristiandad está marcado precisamente por la Primera Guerra Mundial, cristiandad, es decir, el dominio, el reino de los imperios cristianos europeos en este caso, y termina con 1918. 6 años después, en 1924, finaliza el último y termina el último califato musulmán. Entonces es una época donde se derriban paradigmas enteros y la gente y los literatos, en este caso él era un catedrático de lengua anglosajona, difícilmente se le podía discutir algo relacionado con el idioma inglés, difícilmente. Tiene que transmitir, es la hora de transmitir una serie de valores. ¿Okay? Y entonces, los valores, ahí veis en una foto ahí a la izquierda, en su regimiento, en el ejército británico, y cómo la vivencia con sus compañeros de trinchera, precisamente, es la que él identifica luego con unos personajes simpaticísimos, guapísimos, llamados los hobbits. Esta palabra hobbit es muy llamativa, no es una palabra en inglés, es un compuesto y da la impresión de venir de la palabra hobby, que significa afición, ¿okay? Porque los hobbits son personas que muy lugareños, personas que tienen una forma de vivir, tienen sus costumbres, tienen su agricultura, sus casas en una colina, etc. No me molesten mucho, déjame tranquilo, no me traigas, ¿cómo se dice aquí en Murcia? No me cuentes nada, no me cuentes cuentos o algo así, como se dice por aquí en Murcia. ¿Okay? Ese es el tipo de persona que luego se ve forzada a ir a la guerra. Esta es la gente con la que comparte la trinchera. Y precisamente aquí es simplemente un mapa de aquella Europa,
de la Primera Guerra Mundial que se viene abajo totalmente. Ok, también hago ahí una referencia, aunque es un libro académico, no tiene nada que ver con magia y brujería, pero es un libro que yo recomiendo, que por cierto ya existe en castellano, se llama Una historia de la cristiandad por el profesor Diarmaid MacCulloch. Es el mejor libro que yo haya podido leer al respecto. Otra vez ahí, estas son fotos de la batalla de Somme y de cómo en la película, veis ahí en la parte de abajo, cómo en la película hay escenas que se parecen muchísimo a lo que Tolkien vio, y lo transmite en forma de literatura, pero a lo que Tolkien vio en la batalla de Somme. Una absoluta atrocidad. Entonces, ya sale de la Primera Guerra Mundial, es un veterano de guerra, va y se dedica, vamos a ir dando saltos ya, va y se dedica a enseñar, a ser profesor universitario en la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Y ahí hay dos grandes fases, que son las que identifican la obra de Tolkien en el contexto que lo vamos a conocer aquí hoy, esto de magia, brujería y literatura. Uno son dos grupos académicos, es el asociacionismo en la cultura anglosajona, es muy, esto de las fraternidades universitarias y los círculos académicos, eso es muy común digamos que en la cultura anglosajona. ¿Ok? Y forma primero una sociedad académica llamada los Kolbitar. Para aquellos de vosotros que habléis inglés de casualidad, Kolbitar, que es una lengua escandinava, islandesa incluso, suena a coal biter, el que muerde el carbón. El que muerde el carbón porque los Kolbitar se decía que eran en las antiguas, ¿no?, creencias germánicas en Escandinavia, eran los que mordían el carbón, entre comillas, significa que eran los que contaban historias durante la noche muy, muy cerca del fuego de la hoguera, muy cerca del fuego, y entonces estaban tan cerca que casi podían morder el carbón. Y eso les hacía contar leyendas, mitos y todo esto que es tradición oral, por supuesto. Y entonces tenemos ahí nombres, ya sabéis quiénes son los Kolbitars, luego vienen los Inklings. Pero solamente para que veamos, Charles Williams, ahí, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, que conozcáis las Crónicas de Narnia, o vuestros hijos o nietos, en este caso, las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Y tenéis ahí que no se ve el nombre, que es Owen Barfield, una de las personas que revolucionó la lengua inglesa. Ahora en el siglo XX, las personas que hablan inglés le deben mucho. Casi desconocido, ¿eh? Pues bien, los Kolbitar en este caso se reúnen en Balliol College, ahí en la Universidad de Oxford, ¿okay? Ahí empiezan a estudiar toda esta antigua literatura que uno puede determinar como precristiana. Se empiezan a familiarizar con esta serie de conceptos, que si la magia, que si la brujería, y cómo transmitir eso a través de valores a los estudiantes universitarios que vienen totalmente de una época donde se derrumbaron todos los paradigmas. Ya no digo 1929 con la Gran Depresión, imaginaos aquello. ¿Okay? Ahí está una de las primeras portadas del cuento El Hobbit, y cómo compara eso a la trinchera. Veis otra de las fotos de la batalla de Somme, cómo compara eso Tolkien con su vivencia. Ya lo había dicho anteriormente, estos son recortes que he querido mostraros, simplemente son recortes de periódico de la época. Como dice ahí a la izquierda, la fantasía de Tolkien nació en las trincheras del Somme, de la batalla del Somme. Y el horror, ahí a la derecha, a vuestra derecha, el horror que originó el Hobbit. Voy a pasar estos son recortes que he querido mostraros. A ver, no he echado para atrás, vale. Ok. Y en este caso, llegamos al final de la década de los 1930, ¿correcto? Donde empieza la siguiente fase, que es la Segunda Guerra Mundial. Y los que habéis leído la obra de Tolkien, o habéis visto la película, mejor la obra, la literatura, veis que en estos seres malignos conocemos a Melkor por una parte y después conocemos a Sauron, o sea, seres que son, pues, que uno puede identificar perfectamente con la hechicería. ¿Os acordáis precisamente de la hechicería, de la diferencia que había con la brujería?
Pues con la hechicería, porque era una forma de dominar la voluntad, pero a través de, vamos a decir, malas artes. ¿Cómo se diría eso? Artes oscuras, de alguna forma. Entonces, o magia negra, así llamada, entre comillas, sí. Ya hemos dicho, y os acordáis porque habíamos dicho que esos términos son más entre comillas. Muy bien. Y entonces, fijaos ahí cómo la identificación que hace en su época, que hace estas artes oscuras y este tipo de cuestiones, cómo hace la identificación de Melkor y Sauron con ciertos dictadores europeos en este caso. Allá a la izquierda podéis ver a Joseph Stalin y aquí a la derecha pues a Benito Mussolini y a Adolf Hitler. Precisamente el partido nazi, por cierto que el partido nazi estuvo tratando de coquetear con Tolkien y Tolkien nos mandó a volar pero rápidamente. Y en este caso sabemos perfectamente bien también, aunque no es tema de hoy porque es un tema bastante largo, pero también lo conoceremos, el hecho de que el partido nazi estaba precisamente influenciado por una sociedad, no secreta, pero una sociedad que estaba en la Annenberg, que se llamaba, que estaba en la parte de atrás, digamos, haciendo todo este tipo de cositas raras que no son exactamente racionales. Pues bien, pasó la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos visto. Pasó la Segunda Guerra Mundial y el 29 de julio de 1954, o sea, casi 17 años después, se publica El Señor de los Anillos, como un solo libro en 3 partes, que luego se ha convertido en 3 libros porque, claro, es más fácil venderlos así. Es una cosa así, no es ninguna broma. Maravilloso si viene, además, ilustrado. ¿Ok? Y este es el resultado de lo que él ve como veterano de guerra en la Segunda Guerra Mundial, una absoluta barbarie. ¿Ok? Más recortes, pero ya de esa época donde The Burren, ahí los irlandeses sentían simpatía por Tolkien precisamente porque era católico, aunque fuese inglés, sentían digamos que simpatía por su obra. Entonces también sí, y todo el mundo reclamando de que Tolkien escribió El Señor de los Anillos inspirado precisamente en una zona de Irlanda, por ejemplo. Suele suceder, ¿ok? Son recortes simplemente. Y estamos hablando de 1954, llegamos casi llegando a la década de 1960. Ni más ni menos, una época de grandes cambios. Ese libro que veis a la izquierda lo vamos a conocer aquí también. ¿Alguno lo conoce? Viene del francés, Le Matin de Magicien. Perdonadme que mi francés es horrendo, pero se traduciría como La Mañana de los Magos, pero en español se le llamó El Retorno de los Brujos. Un libro que cambió muchas cosas y de hecho, aunque no es un tema que toque en este curso, la inmensa mayoría de las teorías de conspiración que existen hoy en día, nacen con ese libro en particular. Aquí a la derecha también he querido mostraros que es una época también que está de cambio. Ahí veis, hay un filósofo francés ahí llamado Michel Foucault, ¿okay? Toda esta cuestión de la escuela de Frankfurt, un cambio en los valores, y está Marx ahí precisamente porque hay una redefinición de Marx. Ahora veréis por qué tiene que ver con esto, con el tema de magia y brujería. Hay una redefinición de Marx, en este caso lo que llamamos hoy en día, bueno, lo que llamó el mismo Foucault y Derrida, llamaron marxismo cultural. Época de cambios. Y como época de cambios, adivinad lo que sucede. Esto sí que es brujería, porque estás hablando de un inglés conservador, católico, de religión, ¿ok? Y de repente sus obras son objeto de transformación, de uso por parte de esas bandas de música que estáis viendo ahí. Los más grandes, se dice que los más grandes fans de la obra de Tolkien eran los Beatles, de hecho. ¿Okay? Bueno, ahí es un poco de chiste. Eso no es de esa época, esto es más de esta época. ¿Okay? En los Estados Unidos se tiene la costumbre de poner pegatinas en la parte de abajo de los coches, ¿no? Y entonces allá dice, Frodo falló, los republicanos tienen el anillo. Eso es algo muy típico de los Estados Unidos. Pero estoy viendo que hay toda una parafernalia, empezando los años 60 con estas bandas de música,
Led Zeppelin, quienes habéis oído la canción, por supuesto que habéis oído Led Zeppelin, pero que estoy preguntando yo. Quienes habéis disfrutado con su música, hay muchísimas claves y referencias a actos mágicos y otro tipo de actos que están en la obra de Tolkien. Ramble On, esa canción, es especialmente llamativa en cuanto a Tolkien. ¿Alguno conocía este detalle sobre las canciones de Led Zeppelin? ¿No? Bueno, ya lo sabemos. O por ejemplo, aquí a la derecha podéis ver la canción Escalera al Cielo, Stairway to Heaven, también de Led Zeppelin, muy influenciada por la obra de Tolkien. Y ya sabemos que Jimmy Page, Robert Plant, la banda Led Zeppelin, ya sabemos que también siguen siendo notables ocultistas. Eso es he querido sacar precisamente de esa canción, de esa canción de Ramble On, he querido sacar esa pequeña estrofa. Lo siento muchísimo, yo no me voy a poner a cantarla porque si no salís corriendo de aquí, pero, exactamente, pero, veis ahí, dice, ahí en la sexta línea dice, y ahí en las más oscuras profundidades de Mordor, que yo conocí a una mujer tan bella, pero Gollum y el demoníaco o el maligno subieron del abismo y se escaparon con ella, yeah. Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. Época de cambios, siguen las bandas de música, en lo que se llama, Tolkien en su absoluta sorpresa llama el culto de los deplorables, the deplorable cultists. Les llama así porque él ideológicamente no tiene absolutamente nada que ver con esta gente, pero su obra es un nuevo paradigma debido al regreso no solamente a la naturaleza, sino a la naturaleza de la magia y de la utilización de la voluntad para cambiar las cosas, que es precisamente lo que impulsa un poco el movimiento hippie de esos años, ¿correcto? Ahí tenéis varios ejemplos. Todos ellos, cuando leéis las letras, muy influenciados por esta cuestión de la brujería, la magia y los ritos y los rituales y las palabras raras y todo eso. Uno de ellos es un poco de aquella forma, que es Black Sabbath en este caso. Tenéis ahí a Megadeth, que es un poco más de los 70s para acá ya, Pink Floyd, ni más ni menos. Entonces, llegamos a esta pregunta. Esta pregunta, yo lo voy a hacer aquí, si alguien quiere responderla, fantástico, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué usar la fantasía basada en las creencias nórdico-germánicas, vamos a decir, o escandinavo-germánicas, precristianas, eso sí, en vez de la ficción moderna del progreso para expresar valores? ¿Por qué Tolkien hace eso? ¿Por qué Tolkien se siente tan atraído por la magia? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué se sentiría usted atraído por la magia en este caso? Por ejemplo. ¿Perdón? Es algo desconocido que también queremos saber. Ajá, es algo desconocido y queremos saber qué es. Perfecto. La ciencia moderna es otra forma de la mitología científica. La ciencia. Dentro de 500 años será considerada así. Qué interesante. La ciencia moderna es una especie de magia, dice, ¿no? ¿Ah? Mitología. Digo la mitología científica. Es una mitología científica. Eso no lo había oído nunca, ¿eh? Muy interesante. El Big Bang es un mito. ¿El qué, perdón? El Big Bang es un mito. El Big Bang es un mito. Igual que el Cian-Luz. Exacto. Exactamente. Bien usado la palabra mito, por supuesto. Exactamente. Es algo que nos han dicho que estaba ahí, ¿no? Pero ¿importa o no? Bueno, está. Por ahora. ¿Bien? Pues bien, vamos a conocer un poco por qué la atracción hacia la magia, conociendo esta parte digamos que de la tradición. ¿Alguna vez alguien aquí ha practicado como yoga o alguna cosa de esas? ¿Alguien? Vale. Un poco por ahí atrás. Vale, muy bien. Bueno, hay 2 personas, muy bien. Ya, generalmente las damas es que son mucho más conscientes que nosotros. Nosotros somos muy básicos. Tendemos a hacerlo. Bueno, pues ahí hay un término que es Arya Marga. Ese término que veis ahí a la izquierda, la tradición primordial indoeuropea. Bueno, pero el Arya Marga, que comparte esa raíz precisamente con la más antigua escuela de budismo, comparte esa raíz precisamente porque viene del hinduismo y es una tradición. Eso no lo vamos a hablar ahora porque es larguísimo,
pero comparte esa raíz con esta cuestión del budismo, porque el budismo vino de donde vino, cuidado, ¿eh? Y tiene que ver con esta tradición primordial indoeuropea. Cuando decimos indoeuropea, pues precisamente los ancestros de todas las personas que estamos aquí ahora mismo, me parece, o la mayoría de nosotros. No pasa nada, ¿ok? Y tiene que ver con el camino del héroe o el camino del mago o la resurrección del héroe. Por eso esta presentación se llama así. Vamos a verla. Tenemos ahí ejemplos. No os sintáis ofendidos porque hay un símbolo aquí a vuestra derecha que nosotros hemos identificado de aquella forma. De hecho, lo que hizo el partido nazi fue vulgarizar ese símbolo que conocemos más con el nombre sánscrito que tiene, que es svastika, que viene del sánscrito, precisamente. Y no, cuando ve para allá o ve para allá, no tiene nada que ver con el bien y el mal, es otra cosa. Estas cuestiones de la brujería y la hechicería, que hay personas que dicen que si ve para allá o si va girando para allá es el mal, y si va girando para acá es el bien. Es bastante más complicado que eso. Tenemos ahí en el centro símbolos mágicos, cuidado, usados así, son símbolos religiosos usados en magia y estudiados por Tolkien. Y ahí en el centro ese es un símbolo más desconocido para nosotros aquí en Europa, conocido como el Farbahar. Lo utilizan los seguidores de la doctrina o la religión de Zaratustra o Zoroastro. Farbahar es el camino del alma. Si veis ahí, no es como los santos que tenemos en la fe cristiana, ¿no? Que están viendo todo de frente. Fijaos que la figura esta no está viendo de frente, está viendo hacia allá, está viendo hacia un lado y lleva un anillo en la mano, ¿lo veis? Con una mano está cargando el anillo y con el otro hace así, hacia adelante. Porque lo que hace el Farbahar como símbolo e instrumento mágico y religioso, es decir, este es el camino del espíritu humano, el alma humana, lo que queráis, es romper el ciclo vicioso de esta vida y superarla. Eso es lo que indica el Farbahar. Y allá al fondo, también es un poco más desconocido, vemos a la punta de Gungnir, también más simbología mágica, voy a decir mágica, no, brujería no voy a usar más, pero mágica, que utiliza Tolkien. Gungnir es el nombre de la lanza de Odin. Y ahí veis ahí también que hay dos cuervos, ¿los veis? Hay dos cuervos que son los que acompañan a Odin, Hugin y Munin. Uno representa el pasado y la memoria y otro representa al futuro y el conocimiento inmediato del mundo. Muy bien, vamos ahí. No os olvidéis de los cuervos, ya veréis por qué. Bien. La magia que transmite Tolkien en su obra comienza con el mito con su mito de la creación, ¿no? El mito de la creación del mundo, que esas sombras ahí difusas que podéis ver ahí, es con lo que trabaja luego Christopher Tolkien, que ya lo he mencionado, su hijo mayor, que es con el Silmarillion, que aunque está escrito después, lo que hace es ir hacia atrás totalmente en el universo Tolkien, recobrar muchas historias y formar otro libro nuevo. Entonces, en el principio, la transvaluación de todos los valores. Aquí hay alguna persona que doctora en filosofía que eso le va a sonar inmediatamente a algo. Que es que la creación del mundo y cómo Tolkien, a través de Tolkien, Ilúvatar, que es el dios supremo en la mitología de Tolkien, cómo crea el mundo a través de unos seres tipo ángeles, por decirlo así, en la tradición judeocristiana o cristiana más bien. Como una serie de ángeles los pone a cantar y entonces ellos crean el mundo. ¿Así? Ok. Esto lo voy a leer porque es muy bonito. Está traducido al castellano. Y dice en el Silmarillion, fijaos el acto mágico en literatura, en pura y dura. En el principio Eru, el único, que en la lengua élfica es llamado Ilúvatar, hizo a los Ainur de su pensamiento y ellos hicieron una gran música delante de él. En esta música empezó el mundo, porque Ilúvatar hizo visible el canto de los Ainur, y ellos lo contemplaron como una luz en la oscuridad. Y muchos de ellos se enamoraron de la belleza y la historia del mundo, que vieron comenzar y desarrollarse como en una visión. Por tanto, Ilúvatar dio ser a esta visión,
y la puso en medio del vacío, y el fuego sagrado fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo, y lo llamó Ea. Acto mágico del Dios Supremo, en el cual deposita en el corazón de los seres humanos, en el interior de los seres humanos, la llama una especie de fuego sagrado. Ahí pura magia pura y dura utilizada en la literatura. Otro de los conceptos, aquí vamos a dar un salto fuera de la obra de Tolkien, pero que Tolkien, digamos que transmite a través de los personajes de su obra, es este palabra alemán. ¿Alguien habla alemán por aquí? Si alguien habla alemán, por favor que me corrija, que es Selbstüberwindung, que se traduce en español, en castellano, como autodevenir, es decir, autoevolucionar de alguna forma. Y eso es precisamente lo que pretende la magia. ¿Os acordáis que estábamos hablando de eso hace 2 semanas? Que la magia tenía que ver con la palabra magisterio, el magisterio de uno mismo. Bien. Y ciertamente Tolkien transmite eso a través de sus personajes. Otro palabra inventa, en este caso pongo a Tolkien ahí, siempre ahí con su pipa, igual que los hobbits cuando lo ves a Gandalf, que lo veis ahí en la película, siempre con su pipa y su hierba y sus cosas, pues Tolkien era igual. Este es un término también en este caso inventado por Tolkien, que traducimos en castellano como la eucatástrofe. Catástrofe, ya sabemos lo que es. Digamos que esa ese prefijo que se dice, ese prefijo al principio significa bueno, la buena catástrofe. Un poco raro, ¿no? La eucatástrofe ocurre en las obras de Tolkien cuando en el fragor de la batalla, cuando todo está a punto de perderse, algo sucede y cambia el curso de la historia. Algo sucede durante esa batalla y pierde el curso de la historia. Por eso vemos que en las fuerzas del bien, por decirlo así, en la obra de Tolkien, están siempre superados en número. Hay una cuestión con esto de los números, y siempre están en una minoría, y sin embargo logran ganar. Esa es la naturaleza de lo que se llama la eucatástrofe. Más cosas. Y ahí ciertos personajes que vamos a conocer un poco, hay muchos más, pero vamos a conocerlos un poco, y cómo esta cuestión de magia y brujería se transmite a través de sus actos. Primero, Gandalf, precisamente, y hemos visto una cuestión de cuervos anteriormente con la Gungnir, la lanza de Odin, ¿no? Precisamente porque Gandalf se le llama en la novela Stormcrow, el cuervo de la tormenta, el que anuncia la tormenta, el que anuncia la guerra. Fijaos que en la obra un mago es el encargado de avisar de que viene el tiempo del cambio, viene la guerra, viene la catástrofe, viene esto, es el que lo anuncia, es él precisamente. El gris, ¿no? Y entonces, ¿quién es? No recuerdo, ¿quién ha visto la película? La película del Señor de los Anillos. 1, aquí, 2, 3, 4, 5, bastantes. Decidme una cosa, ¿no os parece, o os habéis preguntado esto, ¿no os parece raro que hay en esas 2 escenas diferentes de la película? En uno está luchando contra el Balrog de Morgoth, en el seno del monte Moria, ¿no? Está luchando contra un demonio del mundo antiguo, ni más ni menos. Vemos ahí en la película que hace una especie de esfera de luz, de no sé qué, para rechazar el látigo del... Ok, wow, menudo acto mágico. ¿Por qué un personaje literario como Gandalf, por qué puede hacer eso contra un Balrog de Morgoth, pero lo vemos luchándose y dándose leches ahí con una espada y con un bastón, como un mortal más? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿No os parece raro eso? Digo, si tienes tanto poder, bueno, ¿por qué no lo usas? Usa el poder y haces así y los matas a todos. Sí. Porque a lo mejor no quería interferir en la historia de los hombres. No quería interferir en la historia de los hombres. Ajá. Interesante. Mágicamente. Ok. Eso es una buena explicación. ¿Alguien más? ¿Por qué, desde el punto de vista de la literatura, por qué Gandalf actúa así? A Superman le pasa lo mismo. A Superman le pasa lo mismo. Muy bueno. No, es que
vuelta al mundo y hacer que se retrase, Sí. y luego forcejear con un malo a puñetazos prácticamente. Eso, las dos cosas no cuadran. Las dos cosas no cuadran. ¿Y por qué no cuadran? ¿Y por qué esto? Si tienen tanto poder, ¿por qué no lo usan directamente? ¡Pum! Hecho. Ya está. Sí. Jesucristo también pudiendo hacer Ajá. lo que ha querido, no lo hizo. Me refiero. Ajá. ¿Sabes lo que quiero decir? Que cuando le decía a Jesucristo que tú que tienes todo el poder del mundo, has hecho a lo otro, matas a todos tú, eliminas a todos tú. Ah, sí. Y Jesucristo se mantuvo en su, digamos, en su línea, en lo suyo, no utilizó lo que podía utilizar. Ajá, interesante. Ok. Claro, pues va muy de pronto, que no tiene nada que ver. Y Bueno, sí. sí. Hoy en día Dios Ujú. que hace todo. Sí. ¿Por qué no hace cosas? Ah, ok, ahí está perfecto. ¿Ves? Las Sí. cosas que creemos que son malas. Exactamente. Eso es muy profundo. Las cosas que creemos que son malas, cuidado. Sí. ¿Cómo, perdón? Todo es ideado por el ser humano, sí. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué este poder no se emplea de una forma total y ya acabas con el mal del mundo y se acabó? Ya está. En derecho existe la legítima defensa, existe el principio de la proporción. Ah, No es lo mismo luchar contra un demonio que luchar contra. exactamente. Es decir, que Gandalf en este sentido, este personaje literario, este mago, está luchando en proporción a la amenaza, ¿correcto? A eso se refiere. Y es además una cuestión en derecho. Lo que uno aprende, ¿eh? Muy bien. Ok. Bueno, eso es algo, es algo a que tomar en cuenta porque precisamente como mago o magíster que es Gandalf, sabe cuál es precisamente la proporción y qué es lo que debe hacer, cuál es el nivel correcto de la respuesta que tiene que dar, que es apenas, digamos que, creo que lo dijo, sí, lo dijo usted, que es apenas, digamos que dar el puntillazo, se dice, pero ya está, no ganar la guerra, sino simplemente incitarla. Él es un personaje odínico. Vais a ver por qué. Odínico en este sentido. Primero que todo, sí, ahí hay dos cosas que a lo mejor no sé si habéis visto alguna vez. Allá es una escena de la película, ¿ok? En la cual es sumamente llamativo. Es como cuando yo lo había leído, pero cuando lo ves en el cine además, este hombre Peter Jackson, el director, es que lo hace patente totalmente. Es como un mensaje ahí de alguna forma. Cuando están saliendo de Rivendell, la compañía del anillo, que está saliendo de Rivendell, claro, Frodo se queda frío y dice, no voy recto, ¿a dónde voy? Y Gandalf le dice, a la izquierda. Esto es importante y digo por qué. Es importante porque en estas cuestiones de magia y brujería, hechicería, esto de las artes oscuras, las artes de la luz, el bien y el mal, todas estas diferenciaciones, ¿no? Existe también los nombres de la mano izquierda y la mano derecha, ¿ok? Vais a ver ahora cómo se caracteriza la mano izquierda y la mano derecha, así es como se llama, y eso lo vemos identificado en la literatura. En este caso, en Tolkien, lo vemos claramente identificado. En este caso le dice a la izquierda. A la izquierda no significa que sea malo ni bueno. Veremos qué es. Y cuando digo la izquierda, estoy haciendo también ahí una comparación a eso que veis ahí. Esa es la estrella polar, ¿correcto? Está en inglés, lo siento, no he podido conseguir ninguna figura, pero veis que hay una especie de línea, hay una especie de símbolo ahí dibujado en el cielo. Si os dais cuenta, cualquiera de nosotros que se levante muy temprano por la mañana se da cuenta de eso, de que ese símbolo que conocemos como la esvástica o la cruz gamada, como se llame, cruz gamada está mejor, porque es en forma de gamas, 4 letras gamma griegas juntas, ¿no? Está hecho precisamente de la forma en la que durante el verano, así, verano, otoño, invierno y primavera, está la Osa Mayor en relación con la estrella polar. Si veis, tiene una orientación siniestra.
Es decir, sin excursión, que se dice, va hacia la izquierda. Es como el retorno al origen de alguna forma. ¿De acuerdo? Retorno al origen, quedaos con eso. Nadie está diciendo que sea el mal ni nada, ninguna. Es el retorno al origen. Tienes que ir a buscar hacia adentro. Es una cosa gnóstica, como hemos dicho, sí, gnóstica de alguna forma, como hemos dicho al principio. Esto va hacia la izquierda, y es así donde le dice Gandalf a Frodo, a la izquierda. Y vemos entonces que precisamente la vía de la mano izquierda se le conoce también como el camino del héroe y del mago, o del guerrero y el mago. ¿Okay? Así es como se le conoce. Hay más nombres que tienen que ver con alquimia y ese tipo de cosas, pero es tremendamente largo. También los iremos conociendo en otras obras que vamos a conocer. En este caso estamos tocando solamente a Tolkien. Fijaos en esas escenas de la película, son tremendas, tremendas. No sé si os habéis fijado cuando habéis visto la película, de que Gandalf, cuando le es golpeado con un látigo, el demonio el Balrog, le golpea con el látigo, trastabilla y se cae. Gandalf pudo haberse levantado. Y yo, pues no me caigo al abismo. ¿Visteis lo que hizo? ¿Visteis en la película lo que hizo? ¿Quién lo vio? ¿Sabéis lo que hizo? Se soltó. A propósito. Vamos, brujería y magia, más es imposible. ¿Y qué es lo que hace? Caer al vacío, persiguiendo ¿a quién? A esa escena que veis aquí en la derecha, ¿ok? A un portador de la luz. Y en la tradición cristiana, no judeocristiana, en la tradición cristiana, ese portador de la luz tiene un nombre. ¿Quién lo sabe? Lucifer. Va y le persigue. A partir de ahí, no sé si lo habéis visto, esto es tremendo, está plasmado en una novela que lo leen los niños, como Harry Potter, que también lo vamos a conocer, que lo leen los niños. ¡Ay, qué bonitas aventuras! Mucho cuidado, aquí hay una serie de símbolos tremendos que nos están poniendo tanto en la novela como en la película. Y sucede esto. Sucede que Gandalf, en aquella escena de la película, lo veis allá a la izquierda, ¿ok? La cámara, muy a propósito además en la película, le enfoca la cara, si lo veis, y tiene un ojo cerrado, está así. Tiene solamente un ojo abierto, ¿ok? Si veis ahí en el centro, esa es una figura que describe a Odin, Odín, más en español. Odín es el dios de un ojo. El dios es germano, escandinavo, bueno, en la parte germana es más Boden o Wotan, ¿ok? Y es el dios de un solo ojo. No solamente es el dios de guerra, es el dios de la magia, ¿ok? Es el caminante de la aurora, que se llama. No es un dios omnipotente que está en el cielo observándote, sino que camina a tu lado y te incita, igual que Gandalf, te incita a que luches o pelees o que hagas una serie de cosas. Esa es la función de Odin, y precisamente en la novela y en la película nos lo ponen así. Clarísimo. ¿Por qué Odin pierde un ojo? Tenía dos ojos, ¿no? Una figura humana, pero pierde un ojo precisamente cuando aquí en esta escena que veis aquí, más de la literatura que lee Tolkien, ¿ok? En este caso tuvo que haber leído a Snorri Sturluson, ¿no? En este caso que era un monje cristiano del siglo XII que tradujo o puso por escrito todas estas creencias hermanas y escandinavas, las puso por escrito Snorri Sturluson, donde describe la peripecia de Odin aquí colgado del árbol de la vida de Yggdrasil. Se sacrifica a sí mismo, ¿ok? En el lado del Mimir, se sacrifica a sí mismo, y el precio a pagar por el conocimiento de las runas, que es el conocimiento, el autoconocimiento, otra vez la cuestión gnóstica y el camino hacia adentro, el camino del guerrero y el mago, es que pierde un ojo. Precisamente como el precio de conocer los secretos del universo y de la existencia y de todo lo demás. Si os fijáis en la novela y en la película, Gandalf se transforma, deja de ser el gris y se convierte en el blanco. Es decir, su huida hacia abajo, hacia el interior, persiguiendo al ser ese que porta una luz de alguna forma, que lo vimos en la diapositiva anterior, está indicando de que él tiene el deber de perseguir la etapa final de su magisterio.
Eso es lo que nos indica esto en esta pieza de literatura. No sé si alguna vez habéis visto este tipo ¿no? de explicación, pero podemos discutirlo luego. Ok, por lo tanto, la vía de la mano izquierda, que es hacia donde le conduce Gandalf a Frodo. Frodo también debe, como el portador del anillo, debe iniciar un camino de conocimiento y debe ser hacia adentro, porque va a traspasar y a violar todos sus límites como hobbit, no es humano, como un hobbit que es, como un aficionado a sus propias aficiones. Bien. Es decir, que nos zarandea del vivir diario, totalmente, te saca totalmente de las casillas. Ok. Y en este caso, el camino del héroe y el guerrero, estamos hablando de esa palabra que es mágica, que es iniciación. En este caso, es una iniciación espiritual. Y bueno, ya hemos dicho esa pregunta de qué significa Odin, ya precisamente tiene que ver con magia, tiene que ver con furor también, con furia guerrera de alguna forma, porque Odin también tiene que ver, el culto de Odin tiene que ver también con la furia en batalla. Vamos a ver por qué. Más valores aquí que transmite mágicamente Tolkien en su obra literaria. Y habíamos dicho lo de la mano derecha y la mano izquierda. Aquí tenéis una forma, digamos, de diferenciarlo. Además, usando personajes de las películas y novelas. Allá tenéis a Lady Galadriel, más poderosa de las reinas elfas, ¿no? Y aquí tenéis a Saruman, en este caso, que es a quien sustituye luego Gandalf, ¿no? Es el mago, el jefe de la Orden de los Magos, que pues es tentado por el maligno, en este caso por Sauron. Sauron y Saruman, tenemos ahí una alusión muy buena, lingüísticamente hablando, a saurios, que es reptil, que es serpiente además. Muy claramente, ¿eh? La mano derecha, entonces, tiene que ver con el camino de la mano derecha. Lo vais a distinguir en la literatura como todo aquello que es la ciencia especulativa, lo he dicho aquí, su nombre era, perdón, Manuel, lo he dicho aquí Manuel, muy bien, la ciencia especulativa es la mano derecha. El carácter pasivo es la mano derecha, devocional, está relacionada con el elemento de agua, para cuando queráis ver en estas cuestiones de brujería y magia en la literatura, donde esté mencionada cuestiones relacionadas con agua, es porque es la mano de la vía derecha. Mercurio y la paz. ¿Ok? La mano izquierda, por la otra parte, ¿ok? Es un arte operativo. Es un arte, por lo tanto, superior, por decirlo así. Es tremendo porque tiene que ver con la actividad, tiene que ver con la iniciación, tiene que ver con el fuego, y el otro es agua, este es fuego. Al agua se le llama mundus y al fuego se le llama purus. Uy, perdón. Me acabo de purificar yo con algo, seguro. Ok, lo siento, no sé, he tocado algo. Se le llama purus, ¿no? Al fuego. Tiene que ver también con la guerra, con la naturaleza, vamos a decir de alguna forma, del enfrentamiento, del combate y de la guerra. Por eso la vía de la mano izquierda se le llama camino del mago y del héroe, de la resurrección del héroe. Y digo, vuelvo a decir, resurrección del héroe, porque la señora de allá al fondo citaba, por ejemplo, literariamente a la figura de Jesucristo, que es para los cristianos un héroe que, de hecho, ¿no? Tiene un proceso de resurrección de 3 días, etcétera, o es lo que el relato evangélico dice, ¿correcto? Pues bueno, aquí estamos hablando pues exactamente de eso, no estamos entrando en temas religiosos. Desde el punto de vista literario, es la resurrección de un héroe. Aquí ocurre lo mismo. Pues bien, otro de los personajes. Aquí los hombres tenemos que hacer un paréntesis y dejar que las damas hablen, porque esto os va a gustar mucho. Es Éowyn, ¿ok? Que es la hija de Eomund, es la sobrina del rey de Rohan. Este es un elemento tremendo dentro de la novela y del desenlace del Señor de los Anillos, ¿ok? Porque resulta que cuando ella se enfrenta precisamente al rey brujo de Angmar, ni más ni menos, él le dice, ningún hombre me puede matar. Y cuando le asesta aquello, le dice, yo no soy un hombre,
De hecho, en la novela se lee, es más bonito como se lee en la novela, mujer soy, le dice. No soy un hombre, mujer soy. Y es capaz de eliminarlo porque es una mujer. Por eso el otro le dice, no, ningún hombre puede matarme. Bueno, resulta que una mujer sí. Una mujer sí pudo hacerlo. Por lo tanto, Eowyn, que además es una transgresora, porque la caballería, la vida de la caballería, de la guerra, en Rohan está vetada a las mujeres no pueden participar en combate. No obstante, Eowyn siente un llamado, tiene que ir, ella siente que su utilidad es ir a la guerra, vestida como un caballero, además montando a un hobbit que nadie lo quería, montando un hobbit, una otra persona que también fue vetada, tú no puedes participar de la caballería, no puedes participar del combate, eres muy pequeño y tú eres mujer. Adivinad qué hicieron. Fueron entre los dos, voy a decirlo así vulgarmente, se cargaron ni más ni menos que al rey brujo de Angmar. En esa escena tan tremenda de la película, que además en la novela es terrible, es nada que ver con la película, es terrible lo que sucede ahí. Siguiente, perdón, por lo tanto, eso sí, ella en su propio camino de mujer, en su propio camino como guerrera, como maga perfectamente, siente el llamado, lo obedece y transgrede, y es una transgresora de la tradición. Y es por ella casi que se gana la guerra. El siguiente es Frodo Bolsón, o Frodo Baggins, como se dice en inglés. Definitivamente aquí se ha dicho de que Tolkien, en este caso, se inspiró mucho en el norte de España y en España para este tipo de personajes. Porque otra vez me estoy purificando, vale, otra vez. ¿Ves? Ahí está otra vez. Un poco más de distancia. Digamos que se inspira porque el tío de Frodo se llama Bilbo y se ha especulado de que estaba hablando de Bilbao. Hay otro personaje que vamos a conocer esta mañana que tiene que ver con esa querencia que tenía Tolkien hacia España. Frodo Bolsón, ni más ni menos, el portador del anillo, como ese faro Bahar, que hemos visto, ese símbolo religioso iranio, de esta religión de Zaratustra que hemos conocido anteriormente, es ese personaje que está así, que lleva el anillo en la mano y hacia adelante, es exactamente lo que está haciendo Frodo. Frodo está portando el anillo, tiene que ir hacia su destino, precisamente el monte del destino, que es el que está en el reino de Mordor. Fijaos, los nombres que tienen que ver el reino de la muerte. Es precisamente ahí donde tiene que ir a encontrarse consigo mismo. Es tremendo el significado mágico que está expresado en la literatura de Tolkien. Pues ni más ni menos que Frodo Bolsón. Y Frodo Bolsón, y aquí volvemos a la cuestión, lo mismo que he hecho con Gandalf, volvemos aquí a otra pregunta. Por favor, ayudadme a responder esta pregunta. ¿Veis ahí a la izquierda? Es una escena en las caricaturas, solía haber caricaturas sobre El Señor de los Anillos, donde los águilas estas rescatan a Frodo y a Sam, los rescatan del volcán porque ha hecho erupción, etc. Los rescatan y se los llevan volando. A ver, ¿por qué no habéis hecho eso al principio? Es agarras un par de águilas, os llevan allá hasta el monte del destino sin ningún problema, os dejan caer en el volcán, tiras el anillo, ¡pum! Fuera hecho. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué? El camino del guerrero, hay que hacerlo. Tiene que hacerlo porque entonces podríamos concluir de que al igual que le pasa a Gandalf, no es fácil, no debe ser fácil, ¿correcto? Es decir, no es que se estén infligiendo sufrimiento a sí mismos, es que el camino te exige que te exija la dureza y las dificultades. ¿Es eso más o menos? Porque si no agarras un par de águilas, te llevo para allá y ahí te dejo y ya está. Venga, gana la guerra y todo el mundo a casa tranquilo. La vía de la mano izquierda, el camino del guerrero y del mago. Entonces la pregunta que yo he planteado ahí es, ¿no habría sido más fácil hacer esto? Pues sí. Y además lo he dicho, pues sí, como se dice aquí con la gracia de ese acento murciano, precisamente porque
ahí al final del camino, en el Monte del Destino, que así es como se llama en inglés también, en el Monte del Destino es donde Frodo encuentra y conoce a su némesis. La tenía ya consigo, ya lo llevaba consigo, a su némesis. Su némesis es Gollum, que asimismo es una némesis de sí mismo, es un ser bipolar totalmente. Y cuando lo vemos en la película, hablando consigo mismo, con dos voces, y con dos tonos, con dos personalidades diferentes en el lago, es que eso es de atacarse de verdad, ¿eh? Tremendo, es tremendo. Pues ahí es donde conoce a su némesis y pierde incluso el dedo para señalar e indicar, lo pierde ahí, lo muerde Gollum, y es Gollum el que muere. Al fin y al cabo, la némesis es la que muere con esa superación del anillo, ¿no? De ese círculo vicioso de las cosas hacia adelante, como nos indica el Farbahar, es como finaliza Frodo y queda totalmente exhausto a punto de ya puedo morir tranquilo. No era esa su misión, pero conocemos también, en este caso, en la área amarga, el camino del héroe, que significa eso, el camino del héroe o del guerrero, heroína o guerrera. Como esto es un lenguaje pues neutro, esto no tiene nada que ver con femenino o masculino. ¿Okay? El hecho de la existencia del anillo, como otro anillo de los Nibelungos prácticamente, también digamos que está en Wagner, está desde el punto de vista literario, ¿no? Incluso cultural, está en Wagner, está en Nietzsche, por ejemplo, que lo hemos visto aquí anteriormente, ese autodevenir, esa superación de uno mismo bajo la forma de un anillo y además con esas inscripciones, que es que no nos da tiempo hoy para hablar de todas esas inscripciones. Pero bueno, ya lo seguiremos haciendo. Siguiente personaje es el rey Theoden. Fijaos en el nombre, ese T-H-E-O, casi dándonos la raíz griega de Theos, ¿no? Theos, que significa divino, ¿no? La palabra Dios viene de ahí, de Theos, de divino, de origen divino, de alguna forma. Es el rey de Rohan y el hijo de Thengel. Pues, ¿qué pasa con Theoden? Theoden es el que comanda, y aquí es donde es uno de los aspectos por los cuales uno duda no duda, sino que cuestiona a las personas o los académicos que han dicho de que Tolkien estaba inspirado meramente por el cristianismo. No es así, eso es una orden de caballería, los Rohirrim estáis viendo ahí, y esto se conoce como the Männerbunde. Eso sería como ¿cómo podría? Un ejército de hombres. Männer significa hombres, ¿no? Eso es en alemán. El Männerbunde es una logia guerrera. Las mujeres podían combatir en las tribus germánicas, las mujeres combatían, de hecho los romanos tenían horror. Las mujeres combatían, en Escandinavia las mujeres combatían, pero el círculo guerrero era de hombres porque se sometían a ritos de furor y de magia de la furia, que se llama, es decir, a través de brebajes, brujería, hechicería, magia, a través de brebajes, estos berserker que se llamaban, ¿no? Estos hombres lobo, que aquí en España incluso entre los dos tenemos clarísima evidencia de toda esta ingesta de brebajes antes de entrar en guerra, precisamente porque era la magia del furor, de la furia. Exactamente, un personaje que tiene que ver con Odin, o un aspecto que tiene que ver con Odin. Okay, la Männerbunde, él al final se tiene que redimir por su fallo, en la segunda película lo veis. Okay, la magia del furor, que además está mencionada, literariamente hablando, está mencionada por Tácito en su obra, okay, y que también redefine esta palabra que, bueno, nosotros tenemos un uso de esta palabra hoy en día, que es la aristocracia, pero la Männerbunde realmente tiene que ver con el origen de esa palabra de aristocratía. Perdóname los que habléis griego, pero también hablo griego fatal. Casi que todo lo que hablo luego lo fatal. Pero bueno, aristocratía, que es la autoridad de los mejores o de los nobles en este caso. Propiamente dicha, no una persona que tiene un duque de no sé qué cosa, está muy bien para quien lo tenga, pero en este caso está hablando no de un título nobiliario, sino del carácter de una persona. Eran aristócratas, no eran demócratas. Es otra época, son otros
valores, y esos valores aristocráticos, eso sí, esos valores aristocráticos son los que a través de la magia y este tipo de cosas son los que Tolkien impulsa precisamente para dar significado al horror de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, recomendaciones literarias, ¿eh? Allá a la izquierda tenéis un libro maravilloso de González Rodríguez García, quizás uno de los, si no el mayor experto sobre los lobos aquí en España, es un autor español de ahí en Toledo. Yo le conozco por teléfono, no nos conocemos personalmente. Se llama Los celtas, héroes y magia, maravilloso libro, un doctorado en historia escribiendo sobre esta cuestión. Y aquí no existe el libro, pero se llama El Dios de un solo ojo, Odin y la Mannerbunde, la logia guerrera indo-germánica, dice. Indo-germánica, fijaos, indo-germánica. ¿Ok? Bien. Esto va a gustar todavía mucho más. Y es otro de los personajes, Aragorn. ¿Ok? Cuyo nombre en la novela, en la película no se ve, pero en la novela se llama Aragorn II Elessar Telcontar. Así se llama porque él es de hecho, es mestizo, porque su padre es humano, es un hombre de Númenor, y su madre es elfa. O sea, para los que no lo sepáis, es hermanastro de Legolas, para los que no lo sepáis. Bueno, que luego se convierte en el rey de Gondor y de Arnor. Los dos, el reino de Gondor es el que subsiste, el de Arnor era el del norte y se vuelve a reconstruir con la nueva, digamos que la nueva era, la cuarta era de los seres humanos o de los hombres que vemos en la novela. Fijaos en más lenguaje sutil, porque en las lenguas diseñadas por Tolkien, él diseñó aproximadamente 7 lenguas diferentes, ¿ok? Sindarin, por ejemplo, es uno de ellos, Dwarvish o enánico, sería eso, creo que se dice enánico en español, es la lengua más sajona de los enanos. En este caso, Elessar, ese nombre que veis ahí, que es parte de su nombre, significa piedra élfica. Aragorn, como su nombre lo indica, y por eso las alusiones a España, tiene mucho que ver con aparentemente, y se ha discutido, que es, ¿cómo se llama? Que Tolkien se fijó en un personaje histórico llamado Alfonso I de Aragón. Aragón, Alfonso I de Aragón, porque precisamente lo que Aragorn hace en las novelas, que es digamos que juntar a los reinos y combatir a los orientales y a los sureños, que se llaman los Southrons y Easternings, ¿no? Y a los orcos y todo este tipo de fuerzas oscuras, por decirlo así, expande el reino de los seres humanos, el reino de los hombres, y es precisamente lo que hace Alfonso I de Aragón con España. Fue aparentemente, y me corregís si no es correcto, es la primera persona que se hace llamar rey de España. Okay, lo podéis ir a verificar también. Es muy parecido el personaje y la naturaleza de ese personaje. E incluso el nombre, Aragorn con Aragorn, que en inglés no significa nada. ¿Ok? Y entonces lo que caracteriza a Aragorn en este caso, ahí lo tenéis cargando su espada, vamos a conocer cómo se llama la espada ahora. Es como guerrero noble, otra vez, la naturaleza mágica y aristocrática que se transmite en la literatura de Tolkien, el señor del árbol, precisamente porque el lema del escudo de Gondor es un árbol, nuevamente una alusión a ese árbol del conocimiento, para los que estén más relacionados con la Biblia en este caso, que Adán y Eva, pues voy a hacer una referencia que no está aquí, pero Adán y Eva son héroes. Si lo veis desde ese punto de vista, son héroes porque lo que hacen comiendo ese árbol es volverse autoconscientes, que es precisamente el camino o la vía de la mano izquierda, es hacerse consciente de uno mismo. Bueno, no estamos aquí moralizando nada de eso, es una de las cosas que uno puede observar como literatura, sin más. Y, perdón, y por supuesto conocer a la espada del rey, que se llama Andúril. Y Andúril es la llama de Occidente, ni más ni menos. Está la indicación de que Tolkien hacia un renacimiento
europeo de alguna cosa, después de la barbarie de 2 guerras mundiales, llama precisamente que la espada del rey sea la llama misma de Occidente, que es como se llama Anduin. ¿Okay? Esas son palabras que su suegro, el señor Elrond, rey elfo de Rivendell en este caso, su suegro, su futuro suegro, le dice precisamente, le dije, fijaos qué palabras, son tremendas las palabras. Dice, deja atrás, eso ocurre en Dunharrow, cuando están alistándose para ir a luchar, porque Gondor les ha llamado a la pelea y el Rohirrim, la caballería Rohirrim de Rohan, acude al auxilio de Gondor, precisamente porque está siendo asediada por las fuerzas de Sauron, en este caso. Deja atrás al montarás, aquel ser inferior que crees que eres. ¿Okay? Deja atrás al montarás, conviértete en quien naciste para ser. Toma el camino de Dimholt, un camino entre montañas que podemos ver en la novela, leer en la novela y ver en la película, que es el inframundo porque tiene que ir a hacer una comunión con los muertos. Y en la película lo veis claramente que él va, es un acto de necromancia, tiene que ir a hablar con una legión de muertos y hacer un trato con ellos. Os libero del yugo si me ayudáis a liberar al reino de los vivos. Tremendo, ¿eh? Ok. Otro de los ejemplos sobre cómo, en este caso aquí, esto es más hechicero que otra cosa. Otro de los ejemplos es Denethor II, hijo de Celion II. Senescal, regente de Gondor. No el rey, el Senescal. Ok. Y fijaos en la casa de los Anarion. Inmediatamente da la impresión de que Anarion, ese A o AN como negación, no haría o no noble o ignoble de alguna forma, los no nobles, porque este hombre, Denethor II, es un traidor y se vuelve, debido a su propia traición, se vuelve loco totalmente. De hecho, se inmola. Un acto de cobardía es el suicidio, para este tipo de cuestiones, es un acto de cobardía. Entonces, él lo que hace es inmolarse. Y también aparece en la novela de esa forma. Está siempre vestido de negro, no sé si lo habéis visto en la novela, en la película, está siempre vestido de negro y siempre profiriendo palabrotas y siempre tratando mal a sus sirvientes y tratando mal a todo el mundo, de una manera déspota. Otro de los, esto no es un personaje, pero otro de las caracterizaciones que sí quiero que veáis en cuanto a la novela es de dónde vienen los seres humanos, de dónde llegan los seres humanos a la Tierra Media, lo que sería un poco la Europa, ¿no? Si veis los mapas, ahora vamos a verlo. Vienen de un sitio de una isla llamada Númenor. Numen, eso como que da la impresión de que es lumínico o luz de alguna forma, ¿no? Eso, fijaos el juego de palabras que hace Tolkien. Magia pura y dura. Y encima de eso tiene... Sí, señora. Este de aquí atrás, ¿no? Este de aquí atrás, sí, correcto. Muy bien. Sí, es cierto, este de aquí atrás es un poco... Pues no sabemos si son numenorianos aquí en la Fundación La Caixa, pero seguramente tienen el mismo espíritu de nobleza, eso sí. Muy buena observación, excelente. Bueno, pues yo he dibujado, esto es a propósito, en el mapa ese, yo he dibujado 5 puntas ahí. ¿Ok? Lo veis todo, ¿no? Clarísimo. Una estrella de 5 puntas. Una estrella de 5 puntas, nada malo, ni es que está apuntando para arriba ni para abajo, pero es una estrella de 5 puntas. Así está en los mapas hechos por Tolkien. Una estrella de 5 puntas que indica simplemente la dimensión humana, 5 puntos. Ya está. Es como la cabeza, los brazos y como el hombre de Vitruvio, los que habéis visto el hombre de Vitruvio, ¿no? Las extremidades inferiores, superiores y la cabeza. La dimensión humana, sin más. Hay más cosas que discutir al respecto, pero bueno, luego con un lo podemos hacer también. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, esto no tiene nada que ver con la obra de Tolkien, pero lo he querido yo poner ahí para ilustrar que es la figura que está allá a la izquierda, a vuestra izquierda, que es la figura de Atlas, porque Atlántida, que significa el reino de Atlas, tiene mucho que ver ese mito de la Atlántida, estamos diciendo que sea real, a pesar de que en Huelva nos puedan decir que ellos son parte de la antigua Atlántida, o los canarios, o lo que sean, ¿ok?
buena observación, pero nada más, de que Númenor es una especie de reconstrucción del mito de la Atlántida, pero en el universo Tolkien, y que toda la magia, o por lo menos la magia de los hombres, de los seres humanos, venía de ahí. Los hombres de Númenor, que se llama Gondor, era el último gran reino de los hombres de Númenor. Entonces, ¿qué es la resurrección del héroe? Y esto hay que verlo entonces desde el punto de vista precristiano que he dicho anteriormente, en el que realmente se basa Tolkien. Por ejemplo, ejemplos de la literatura. Por favor, ir a leerlos. Esto es maravilloso leerlo, ¿eh? El Mahabharata, o la crónica de la Gran Guerra, que es la que tenéis allá, eso significa, Bharata Bharat es el nombre verdadero de lo que llamamos, el país que llamamos hoy en día India. ¿Okay? Ese es el nombre verdadero. El Mahabharata es la Gran India, o la crónica de la Gran Guerra de la Gran India. ¿Okay? Mahabharata, allá. En uno de los capítulos hay una conversación del héroe Arjuna, otra vez, esta cuestión de Arya, de héroe, el héroe Arjuna, que en español se le conoce como Arjuna, donde está sentado con un avatar de Vishnu, llamado Krishna. ¿Okay? Está sentado con Krishna en un carruaje, fijaos en esto, en un valle donde va a ocurrir una guerra terrible y donde hay dos grandes bandos, a ver si me acuerdo bien, los Pandava y los Kaurava. ¿Okay? Y entonces, Arjuna, el héroe, tiene familia y amigos en ambos ejércitos y no sabe qué hacer, con quién combato yo, qué hago. Y hay un discurso de héroe que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, porque a Aragorn es lo que le sucede. Dice, ¿ahora yo qué hago? Porque para mí es muy fácil unirme a la fuerza del anillo y decir, me corono yo reino de toda la Tierra Media, vamos. Pero no lo hace. Poco lo que decía la dama allá al fondo sobre la imagen de Jesucristo en este caso. ¿No? Que le dicen, oye, yo te voy a dar todo esto. Le dice, no, va. El Mahabharata tiene que ver con un discurso filosófico tremendo con este avatar de Vishnu, esta deidad que es Krishna, ¿ok? Muy recomendada, ahí tenéis más literatura para leer sobre eso. Hay un acto mágico ahí llamado también a visión remota, que lo recomiendo. Luego tenéis ahí el Brahma Vaivarta Purana, en este caso es más literatura donde podéis encontrar las raíces de mucho de lo que transmite Tolkien, ¿ok? Y aquí, en este caso, lo leo mejor desde aquí, ¿okay? Es otra de las obras donde se menciona a el señor Krishna, en este caso. Krishna está muy relacionado con Gandalf, a lo mejor, en la obra de Tolkien. Y tiene que ver con esta época del Kali Yuga, ese ciclo que se supone el último de los yugas en el mal llamado hinduismo. Digo mal llamado hinduismo porque esa religión no se llama así en realidad, se llama Sanatana Dharma, ¿okay? O el llamado hinduismo, en la que a través de ciclos, pues el Kali Yuga es el fin de todas las cosas, es el fin de un ciclo por completo, que hay que superar y que viene un avatar de no sé qué. En este caso es Aragorn, o en este caso es Gandalf el que lo anuncia, y entonces se supera la tercera edad de los hombres hacia la cuarta edad de los hombres. Kali Yuga también tiene otro nombre, es Ragnarok. ¿Quién había oído hablar de esta palabra? Y en la mitología, vamos a decir en la mitología hermano escandinava, Ragnarok es precisamente el fin de un ciclo, donde eso sí, los dioses les toca morir, Es exactamente lo que sucede al final de la novela del Señor de los Anillos. Todos aquellos seres considerados divinos o que estuvieron en contacto con el anillo tienen que irse de la Tierra Media. No puede haber más lugar a tentación. Y si no lo miráis. Bien. Y aquí en este caso os dejo con esta frase, es de un autor francés, político, pero bueno, eso da igual, autor de un libro llamado Arqueofuturismo, muy llamativo. El nombre es un concepto filosófico suyo, murió el año pasado, me parece, falleció, ¿ok? Pero tiene que ver con lo arcaico y lo futurista al mismo tiempo. Y lo voy a leer para los que no estéis por ahí, no lo puedan leer, porque a veces... ¿vale? Dice, deberíamos evitar ser retrógrados ni preocuparnos por restaurar
y reaccionar, pues son los pocos siglos anteriores desde los cuales ha germinado el virus que ahora nos está devorando. Es cuestión de volver a los valores arcaicos y ancestrales, y al mismo tiempo imaginar el futuro como algo más que la extensión del presente.